¿Alguna vez te preguntaste cómo llegamos a existir? ¿Por creación o por evolución? Estas son las dos posturas, no hay otra alternativa acerca del origen de la vida. Y en este video quiero mostrarte los dos puntos de vista y cuál realmente es apoyado por la ciencia, cuál realmente es la verdad. Así que la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué hablar de evolución? Básicamente porque el pensamiento evolutivo dice que somos producto de la casualidad y no tenemos un propósito real. Esto es fundamental para comprender un poco la sociedad actual, llena de violencia, suicidios, asesinatos, desprecio por los semejantes. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida es un accidente y no tiene un propósito, y la vida de mi prójimo también es resultado de la casualidad, no hace diferencia con la vida de una hormiga o la vida de un gusano, sino que simplemente somos organismos que por casualidad estamos aquí y no tiene un valor intrínseco en nuestra vida. Por lo tanto, se puede comprender un poco cómo la educación evolucionista ha estado generando la sociedad en la que vivimos. En cambio, el pensamiento creacionista dice que fuimos creados y nuestra vida tiene un sentido y una razón de ser. Cuando aplicamos esto a nuestra vida, es decir, a nosotros mismos, hay un cambio de perspectiva con respecto a lo que hacemos, hacia dónde vamos. No es simplemente un trajín sin sentido en nuestro trabajo, sino que tenemos un propósito que por lo general está relacionado con ayudar a otros, y eso brinda satisfacción al ser humano. Cuando consideramos que otras personas también son creadas y tienen un propósito y una razón de ser, el respeto hacia esas personas es distinto. Así que sí es importante hablar de creación o evolución. Otra cosa que tenemos que desmistificar en este video es que se dice que la evolución está basada en la ciencia y la creación está basada en la fe. Es decir, que si yo creo en la evolución, tengo pensamiento científico, y si creo en la creación, simplemente estoy creyendo por creer. Sin embargo, es mentira, es totalmente al revés. La realidad del caso es que la evolución está basada en fe ciega, lo vamos a ver ahora en este video, y la creación está basada en fe, pero en evidencias. Es decir, hay pruebas, hay evidencias del hecho de la creación. Estas son las dos posturas, ¿no? Los dos lenguajes. Quiero que veamos un poquito el lenguaje evolucionista. El lenguaje evolucionista dice, por ejemplo, que el origen de la vida fue hace 3.600 millones de años. Es decir, un tiempo inimaginable. ¿Por qué digo inimaginable? Porque nosotros apenas podemos imaginar 50, 80 o 100 años. Y podríamos llegar a experimentar durante 50 años de nuestra vida, observando distintos tipos de animales que tienen un ciclo de vida muy corto, y ver generación tras generación cómo esos cambios se van pasando de padre a hijo, de una generación a otra. Podríamos hacer un experimento durante 50 años y luego legar ese experimento a otra persona que lo haga durante 50 años, y aún así nuestra fe en la evolución tendría que estar basada simplemente en una hipótesis, porque no podríamos observar esos cambios. Si nosotros multiplicamos 100 años por 10, son 1000 años. Eso más o menos lo podemos imaginar. Pero si multiplicamos 1000 por 10, tenemos 10.000 años. Si multiplicamos 10.000 por 10, tenemos 100.000 años. Por 10 son 1.000.000 de años. Pero tenemos que imaginar ese millón de años multiplicado por 3.600 años. ¿Sí? Entonces tenemos 3.600 millones de años cuando se originó la vida. Es algo absolutamente incomprobable. No tenemos forma de comprobar esta cuestión. Las fechas que se dan en la teoría de la evolución son similares a cuando se nos contaba un cuento de hadas y se nos decía que hace mucho tiempo y en un país muy lejano ocurrió tal y tal hecho fascinante o sorprendente. Por lo general, los cuentos de hadas tienen hechos fascinantes y sorprendentes que son incomprobables. Por lo tanto, el preámbulo de cada cuento es hace mucho tiempo en un país muy lejano. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole al niño que no se preocupe en tratar de comprobar los hechos que vamos a decir a continuación, ya que ocurrió en un lugar inaccesible y en un tiempo inaccesible. O sea, cada vez que un texto evolucionista comienza con la frase hace millones de años, nos está diciendo que la barbaridad que va a decir a continuación es incomprobable. O sea que no hay forma de corroborarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque el lenguaje bíblico dice que la creación del hombre fue hace poco tiempo, 6.000 años.
Y 6.000 años es una cifra muy razonable, ya que los registros históricos del origen de las civilizaciones, o sea, las civilizaciones más antiguas, no sobrepasan los 4.000 o 5.000 años. O sea que está acorde con el registro histórico verificable y comprobable. Pero además el lenguaje bíblico utiliza genealogías, fechas, lugares, nombres de reyes, pueblos, guerras. Es decir, se dan muchos datos verificables, datos que nosotros podemos constatar. De hecho, si quisiéramos ubicar el jardín del Edén según el relato del Génesis, podríamos hacerlo, ya que los ríos que se mencionan en Génesis están aún de manera clara y visible en Oriente Medio. Así que la Biblia usa el lenguaje con datos verificables. En contraste, la evolución proporciona datos que no se pueden verificar, que surgen de la imaginación. Pero vamos a avanzar un poquito más en este estudio y vamos a ver los dos pilares de la creación. ¿Cuáles son los dos pilares de la creación? La semana de la creación, es decir, que Dios creó todo en 6 días literales, en una semana, trabajó 6 días, se hizo todo. Y el otro pilar de la creación es el diluvio universal, que dice que Dios también destruyó toda la vida en este planeta, salvo a Noé y a su familia, y a 2 ejemplares de cada una de las especies para repoblar la tierra. Todo esto lo conservó en el arca, y a partir de ahí surgió la vida nuevamente después del diluvio. Por lo tanto, hubo un cataclismo universal que sepultó gran cantidad de seres vivos en todo el mundo. Estos son los dos pilares de la creación. Los dos pilares de la evolución son la generación espontánea y la columna geológica. Ahora vamos a ver lo que es la generación espontánea, pero básicamente propone que la vida puede surgir de materia inerte, y la columna geológica propone que las capas de rocas que observamos en todo el mundo son un producto de un largo proceso de deposición de estratos, o sea, durante millones de años se fueron depositando esas capas unas sobre otras. Estos son los dos pilares de la teoría de la evolución, y vemos que son principios opuestos, es decir, la generación espontánea se opone a la semana de la creación y la columna geológica se opone al diluvio universal. Son dos pilares que sostienen cada una de las dos creencias y son antagónicos. Pero en estas dos alternativas tenemos que preguntarnos nosotros cuál de estas dos alternativas apoya la ciencia. Si son dos creencias, en definitiva son dos religiones, pero tenemos que ver si la ciencia observable apoya a una de las dos. La palabra ciencia se define, según el diccionario o una enciclopedia, es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la aplicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Voy a resumir en esta pequeña frase: conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. En otras palabras, tenemos que poder verificar si hacemos una aseveración por medio de la observación y la experimentación. Es decir, tiene que ser un fenómeno observable y tiene que ser verificable, es decir, que se puede repetir en laboratorio. Eso es lo que conlleva la palabra ciencia, y por eso vamos a someter a la teoría de la evolución y a esos dos grandes pilares a esta cuestión de la ciencia. Vamos a empezar con el primer pilar, que es la generación espontánea. Propone que la vida puede surgir espontáneamente de la materia inorgánica o de una combinación de químicos inertes por azar. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. En la antigüedad, en la antigua Grecia, hasta la Edad Media, se creía que los gusanos, por ejemplo, o las lombrices, o diferentes animales como algunos anfibios, surgían espontáneamente de la combinación de minerales o de componentes de la tierra. Es decir, se veía un charco con barro y se decía que ahí se mezclaban algunos componentes y surgían espontáneamente seres vivos muy variados, ¿no? Entre ellos los gusanos. Otra cosa que se decía, por ejemplo, es que los ratones surgían también espontáneamente en lugares que cumplían ciertas condiciones. Por ejemplo, un viejo establo que tuviera suficiente paja y tuviera un poco de trapos viejos, iba a producir con el paso del tiempo ratones. Se observaba esto, se veía un establo con esas condiciones y al poco tiempo se veían ratones, por lo tanto los ratones surgieron de la materia inerte. Esta teoría, aunque parezca ridícula, fue refutada recién
a mediados de 1600 por el científico italiano Francesco Redi, quien hizo un experimento claro y contundente. Puso 3 frascos de vidrio con un pedazo de carne adentro de cada uno de ellos. A uno lo dejó abierto, al otro lo tapó herméticamente y al otro lo tapó solamente con una tela, o sea que había circulación de aire de adentro del frasco hacia afuera. Y pasó el tiempo y los 3 pedazos de carne se pudrieron, los 3 se empezaron a descomponer, pero solamente el frasco abierto mostró que la carne empezaba a mostrar gusanos. O sea, empezaron a aparecer gusanos en la carne. El frasco que estaba cerrado herméticamente no produjo gusanos y el frasco que estaba tapado con la tela produjo gusanos, pero en la tela, no en la carne. Con esto quedó definitivamente demostrado que los gusanos no surgían de la materia inerte, como la carne, en descomposición, sino que los huevos de los gusanos habían sido depositados allí por una mosca. Es decir, la mosca tuvo la oportunidad de entrar, depositar los huevos y los gusanos surgieron de los huevos, no surgieron de la carne. En el frasco cerrado obviamente no había gusanos y en el frasco tapado con una tela los gusanos aparecieron en la tela porque las moscas olfatearon la carne podrida, no pudieron acceder hacia la carne pero depositaron sus huevos en la tela. Así que quedó definitivamente refutada la teoría de la generación espontánea. Pero pasado el tiempo, ya bastante entrado el siglo XIX, se seguía creyendo en la generación espontánea, pero en este caso de los microorganismos llamados gérmenes o bacterias, ¿sí? Y fue justamente Louis Pasteur quien demostró en un experimento con una botella con cuello curvado que esto también era falso. Puso un caldo nutritivo en esa botella, lo sometió al calor, pero al tener el cuello curvado, el caldo nunca se contaminó con bacterias que venían del exterior. Las bacterias quedaban en la curva del cuello, por lo tanto el caldo nunca se fermentó y nunca empezó a haber microorganismos ni vida en ese caldo. Pero cuando el cuello se le rompió a la botella y los microbios tuvieron acceso al caldo, bueno, el caldo se contaminó y pudo haber vida ahí adentro. Es decir, microorganismos, pequeños animalitos que no se ven a simple vista, surgieron en el caldo, pero no por producto del caldo, sino que fueron traídos por el viento por una acción externa. Así que Pasteur terminó de refutar la teoría de la generación espontánea. Pero como los científicos evolucionistas no descansaron con esto, así que a mediados del siglo XX Stanley Miller realizó su famoso experimento para demostrar el origen de la vida. Hizo un intrincado mecanismo por el cual iba a hacer circular gases, una serie de gases. Este mecanismo obviamente estaba sin oxígeno, basado en la presuposición de que en la atmósfera primitiva no había oxígeno, y también obviamente de manera muy conveniente, ya que el oxígeno oxidaría y destruiría lo que él trataría de crear. Entonces por medio de este sistema se hizo circular unos gases, se los hizo pasar por un chispero con una descarga eléctrica, esos gases se condensaron y por una trampa debajo del mecanismo se logró sacar ese líquido condensado y se obtuvieron moléculas orgánicas, aminoácidos y otros compuestos disueltos. Obviamente este experimento estaba muy lejos de generar vida, es decir, de materia inorgánica poder producir vida, solamente algunos aminoácidos que son componentes que incluso se pueden encontrar en la naturaleza en la materia inerte. Pero este experimento fue aclamado como una prueba del origen de la vida. Más allá de que estaba muy lejos de crear un organismo unicelular, ni tampoco de crear una célula, y mucho menos de crear el ADN y todo ese tipo de cosas que forman a cualquier ser vivo, por más simple que parezca. Por más que se hubiese formado alguna de estas cosas, lo único que demostraría Stanley Miller es que un diseño inteligente puede propiciar condiciones para que se generaran estas cosas. Así que este experimento, que fue un rotundo fracaso, fue aclamado por la ciencia evolucionista o los científicos evolucionistas como un gran logro, pero en realidad no demostró nada. La industria alimenticia descansa sobre el hecho de que la generación espontánea es un imposible, que en realidad no existe porque tenemos materia orgánica inerte sometida a calor en una cápsula sin oxígeno para ser conservada, y si la generación espontánea fuera realmente cierta, habría miles o millones de reportes de personas que abren su frasco de comida o de dulce
o de lo que fuera y encontrarían vida allí adentro. La biogénesis es la primera ley de la biología. La biogénesis es aquel principio según el cual la vida solamente se origina de una vida preexistente, es decir, que ha existido antes. La biogénesis es una ley de la naturaleza que va en contra de la idea de la generación espontánea. La generación espontánea, por lo tanto, se encuentra refutada. La ciencia observable contradice la teoría de la generación espontánea. George Wald, un investigador, premio Nobel de Medicina y Fisiología, dijo lo siguiente: en cuanto al origen de la vida en esta tierra solo hay dos posibilidades, creación o generación espontánea. No hay una tercera alternativa. O sea, los científicos tienen claro de que no hay una tercera, solamente dos opciones, y una es la generación espontánea y la otra es la creación. Pero la cita sigue y dice: la generación espontánea fue refutada hace 100 años, lo que nos lleva únicamente a una conclusión, la creación sobrenatural. Como esta no podemos aceptarla por razones filosóficas y personales, hemos escogido creer lo imposible, que la vida surgió espontáneamente y por casualidad. Es decir, que ellos saben perfectamente, los científicos evolucionistas, digo científicos entre comillas porque en esta cuestión no están siendo científicos, saben que la ciencia contradice la generación espontánea. Esto ya fue refutado. Sin embargo, creen en eso porque la otra opción que tendrían que aceptar sería la creación sobrenatural. Otras citas clarificadoras de científicos también dice: la hipótesis de que la vida se ha desarrollado de materia inorgánica es en la actualidad todavía un artículo de fe. La probabilidad de que la vida se originara de modo accidental es comparable a la probabilidad de que el diccionario no abreviado fuera el resultado de una explosión en una imprenta. Basta con contemplar la magnitud de esta tarea para admitir que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Así que lo que plantea la Biblia es que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto lo dice Génesis. Lo que plantea Génesis es lo que se puede observar, lo que se puede ver, que la vida siempre se origina de una vida anterior. Y la Biblia nos presenta que el ser humano llegó a la vida porque Dios sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, la vida procede de la vida. Por lo tanto, uno de los pilares de la evolución, la generación espontánea, está absolutamente refutado. Pero vamos a seguir analizando la columna geológica. La columna geológica propone que las capas de roca fueron depositadas progresivamente a lo largo de millones de años. Estas líneas horizontales que ustedes ven en esta foto representan, según los geólogos evolucionistas, miles y en algunos casos millones de años. Es decir, que cada una de estas capas se fueron depositando muy lentamente, y que es un proceso obviamente que no podemos observar porque se requieren miles de años o millones de años para que se produzcan. Así que seguimos confiando ciegamente en la palabra de los geólogos y no podemos observar por nosotros mismos este proceso. Pero vamos a ver algunas objeciones a esta cuestión. Nosotros podemos encontrar en todo el mundo árboles petrificados que atraviesan muchos de estos estratos. Es decir, son árboles que están en vertical atravesando capa sobre capa de estratos de roca que representan en algunos casos miles y otros millones de años. ¿Cómo puede ser que un árbol esté de pie y se vaya siendo tapado por estas capas sedimentarias que se formaron durante miles de años y no se pudra y no desaparezca como lo hace cualquier árbol común? Evidentemente este árbol fue sepultado de golpe y esas capas geológicas se formaron de golpe. Se formaron en un solo momento con el diluvio universal. Es decir, estos árboles petrificados, llamados árboles poliestratos, son una evidencia clara de que la columna geológica es un cuento y que en realidad todas las capas geológicas fueron depositadas de golpe, en un solo momento. Y obviamente esto ocurrió en una catástrofe universal que concuerda con el diluvio. Incluso hay bosques petrificados que atraviesan capas de roca que fueron encontrados en todo el mundo, y esta ballena también es un dato importante. Este fósil de ballena es encontrado de forma vertical pasando por varios periodos geológicos, el Cretácico, el Jurásico y el Cámbrico. Es decir, millones de años atraviesa esta ballena que está parada en vertical. ¿Cómo es posible que durante millones de años haya sido sepultada esta ballena? Evidentemente fue sepultada en un solo momento y esas capas se formaron también en un solo momento en un cataclismo donde sedimentos en todo el mundo fueron depositados de golpe, sepultando a millones de animales y de seres vivos en todo el planeta. Otra evidencia en contra de la columna geológica es que, según este registro, los dinosaurios se extinguieron hace
poco más de 65 millones de años. Por lo tanto, el ser humano y el dinosaurio están separados por millones de años y nunca coexistieron. Sin embargo, encontramos en diferentes culturas del mundo, en las culturas más antiguas, encontramos representaciones de dinosaurios. Es decir, que ellos observaron a los dinosaurios, nuestros antepasados observaron y convivieron con los dinosaurios. Acá vemos el estegosaurio en las ruinas de Angkor, en Camboya. Pero en todas las culturas antiguas encontramos este registro. Por ejemplo, estas son las figuras de Acámbaro en México. También muestran a hombres y a dinosaurios conviviendo. También encontramos en Perú las piedras de Ica, representaciones de hombres y de dinosaurios conviviendo. Evidentemente los hombres vieron a los dinosaurios, los dibujaron, convivieron con ellos y probablemente estos registros antiguos son mucho más fiables que los registros modernos que se basan en especulaciones. También las tribus aborígenes de Australia tienen registro pictográfico de un plesiosaurio, exactamente igual como aparece en los libros de texto modernos. En la antigua Mesopotamia también aparecen dibujos de animales muy similares a los dinosaurios de cuello largo. Entrecruzan sus cuellos y sus colas. Estos animales no tienen un paralelo con ningún animal que conozcamos más que con los dinosaurios. Son idénticos a ellos. También encontramos en Egipto algunas paletas conmemorativas con animales de cuello largo, que algunos dicen que son perros. Sin embargo, si analizamos su fisonomía, son mucho más parecidos a los dinosaurios de cuello largo que a un canino. También encontramos en Europa, en Asia y en Oriente Medio historias de dragones. La palabra dragón es una palabra que hasta antes de 1800 era asociada a animales extintos, es decir, a los dinosaurios. Pero cuando surgió la teoría de la evolución, pasaron a formar parte de historias de mitología. Sin embargo, esto no era así hace poco más de 200 años. Es decir, todos sabían que los dragones no eran animales mitológicos, sino que eran animales que realmente habían existido hasta hacía poco tiempo. En la imagen vemos a San Jorge matando un dragón. Esta es una historia de la Europa medieval. También vemos el dragón chino, es decir, que en la China se habla del dragón como si fuera un animal verdadero, no como un animal mitológico. Simplemente un animal verdadero pero extinto. Y en la última imagen, aunque no es una muy buena representación de lo que la Biblia dice, aparecen dos animales mencionados en las escrituras hebreas, que son Behemoth en la parte superior y Leviatán en la parte inferior. Cuando uno lee las descripciones que aparecen en la Biblia de estos animales, son muy similares a los dinosaurios. De hecho, la Biblia menciona muchas veces a los dragones. La Biblia no presenta al dragón como un animal mitológico, sino como un animal real. De hecho, fueron creados en la semana de la creación, son mencionados como monstruos marinos, ¿sí? O dragones directamente. Otra evidencia importante es que cada vez más se está encontrando tejido blando dentro de los huesos de dinosaurios. Esto era algo que hace un tiempo se escondía, pero ahora se dice abiertamente. Ya inventaron una historia para decir cómo se conserva el tejido blando durante millones y millones de años. Pero nosotros sabemos por la práctica, sabemos por la observación, de que no solamente el tejido blando, sino también los huesos se descomponen con el paso del tiempo, cuando son enterrados, son sepultados. Tienen que darse ciertas condiciones para que el tejido más duro, es decir, los huesos, se conserve. Y nadie esperaría encontrar tejido blando de dinosaurio, sin embargo es lo que encontramos, es lo que se encuentra en los fósiles. Todavía hay glóbulos rojos dentro de los huesos de dinosaurio. Eso es porque no han pasado millones de años, sino que solamente han pasado miles de años. ¿Sabemos que el tejido blando se conserva miles de años? Sí, porque se han encontrado momias, en Perú, en Egipto, en diferentes lugares, con un paso de miles de años y el tejido blando se conserva en determinadas condiciones, pero no durante millones de años. Otra evidencia importante es que se han encontrado en diferentes partes del mundo huellas de dinosaurios y huellas de humano combinadas. Las huellas que fueron hechas en ese lecho de río fueron hechas al mismo tiempo, las de los dinosaurios y la de los humanos. En la imagen de la parte inferior derecha aparece una huella de dinosaurio encima de la huella humana. Les voy a dar un ejemplo de lo que yo pienso acerca de cómo se formó esa huella. Es muy probable haya sido formada en ocasión del diluvio, cuando tanto animales como hombres escapaban de una catástrofe universal. El lodo obviamente cubría toda la tierra en las primeras instancias del diluvio y las huellas eran fácilmente encontradas por todas partes. Otra evidencia en contra de la columna geológica
fue el hallazgo de la rápida formación de estratos completos tras la erupción del monte Santa Elena en 1980, así como después de los tsunamis y las grandes inundaciones más recientes, o en los lechos de los ríos desbordados, demuestra que los estratos de la columna geológica se pudieron haber formado en relativamente poco tiempo en vez de millones de años. Otra cosa importante es que si la teoría de la evolución fuera cierta, faltan todos los fósiles intermediarios entre, por ejemplo, los primates y los hombres. Hay millones de primates, hay millones de hombres, pero ¿dónde están los millones de especies intermediarias? Son preguntas que tenemos que hacernos cuando escuchamos los cuentos de la evolución. Una cosa más que quiero mencionar es la fosilización y formación de yacimientos de gas, petróleo y carbón. Solo se explica si los estratos sedimentarios se depositaron rápidamente, sometiendo a las enormes concentraciones de animales y bosques a grandes presiones, aislándolos, evitando así su descomposición. El depósito gradual de estratos en millones de años no causa fosilización. En otras palabras, el gas, el petróleo, el carbón que obtenemos ahora es fruto de una sepultura rápida, ¿sí?, y de una gran concentración de sedimentos encima de materia orgánica, como pueden haber sido bosques y animales que fueron sepultados. De ahí obtenemos obviamente el combustible que utilizamos hoy en día. En síntesis, los dos pilares de la evolución, la generación espontánea y la columna geológica, son un fraude, son solamente especulaciones. No se pueden ver, no se pueden observar, no se pueden comprobar, obviamente tampoco se puede experimentar, porque son solamente hipótesis. ¿Qué pasa con los dos pilares de la creación? Bueno, la semana de la creación coincide con lo que vemos mediante el método científico. Implica que la vida no surge de materia inerte y que no puede ser producida de forma materialista, es decir, necesitamos una vida preexistente para que haya vida. Eso se puede comprobar, se puede fácilmente observar y es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y el diluvio universal dice que deberíamos encontrar un gran cementerio a nivel mundial y un gran movimiento de suelo, y es justamente lo que encontramos. Encontramos millones y millones de fósiles en todo el mundo que dan cuenta de que hubo un cataclismo universal. La historia de la creación en el libro de Génesis y la posterior destrucción de la raza humana son claramente verificables. Podemos confiar en los hechos que se mencionan en la Biblia y la ciencia puede corroborar estas dos cuestiones. Otra cosa que quiero mencionar que muestran de que nuestro planeta fue realmente creado es que hay ciclos que sirven para preservar la vida, como por ejemplo el ciclo del agua, que nos enseñaron en escuela primaria. El agua salada del mar se evapora, es llevada por las nubes hacia las cordilleras, hacia las montañas, donde se condensa y vuelve a bajar como agua dulce óptima para el consumo humano, ya sea por los ríos o por las napas de los subsuelos, y todo esto corre nuevamente hasta el mar para comenzar nuevamente su ciclo. Un ciclo de purificación, de potabilización del agua, tan perfectamente diseñado, tiene que tener un diseñador. No podemos estar en este mundo por casualidad. Otro ciclo también importante es que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, que es lo que justamente necesitan las plantas para sobrevivir. Ellas inhalan este dióxido de carbono y exhalan el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. Es un ciclo perfecto de purificación de aire. Son condiciones perfectas para que el ser humano pueda vivir y que los recursos nunca se agoten, que los recursos nunca se acaben. Esto tiene que haber sido inteligentemente diseñado para que pueda existir vida en nuestro planeta. Otra cosa que vemos también es que toda la naturaleza está perfectamente diseñada. De hecho, todo lo que nosotros podamos llegar a diseñar es una copia o está inspirada en la naturaleza. Otra cosa que quiero mencionar, que muestra o que da cuenta de un creador, es el ADN. El ADN lo encontramos en el núcleo de cada una de las células que componen cuerpos de todos los seres vivos. Y en ese ADN está registrada toda la información necesaria para que el ser vivo pueda vivir, crecer, reproducirse, sanarse. Todas las características personales de cada uno de nosotros está registrada en el ADN. Un disco compacto que acumula gran cantidad de información está codificado en 2 dígitos, unos y ceros. Se utiliza el código binario. Sin embargo, aquí tenemos un código de 4 letras, es decir, 4 escalones distintos que forman una gran escalera en forma de espiral que está enrollado
de una manera sorprendente, con gran cantidad de información, para que el ser humano pueda crecer, reproducirse, transmitir características particulares a la siguiente generación. Toda la información que hay dentro del ADN está acomodada de manera que pueda ser leída en cualquier momento por el cuerpo. Toda esta información que está allí adentro necesita a alguien que la haya codificado, necesita a alguien que la haya diseñado. Si nosotros encontramos en el desierto una tabla de piedra con inscripciones como esta, con dibujos, ¿qué nos preguntaremos? ¿Nos preguntaremos cómo se formó a sí misma o nos preguntaremos quién la diseñó? ¿Quién escribió? ¿Quién codificó un mensaje en esa tabla? Incluso si encontráramos una tablilla como esta, escritura cuneiforme, una de las primeras formas de escritura que se han encontrado. Para que esta escritura esté, para que este código esté, se necesita un diseñador, se necesita alguien que haya codificado esta escritura. Siempre que existe un código, existe una inteligencia. Es imposible que exista un código sin inteligencia. Sin embargo, muchos científicos abandonan este razonamiento cuando hablan del ADN o cuando hablan del diseño que se encuentra en toda la obra de la creación. Según dice la Biblia, en los postreros días, es decir, en el tiempo final, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. En otras palabras, en este tiempo final, la gente va a rechazar la idea de un creador y la idea de la segunda venida de Cristo, porque van a alegar de que todas las cosas permanecen así desde el comienzo de la creación, es decir, todas las cosas han sido siempre igual. Y dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ellos van a negar dos hechos fundamentales: que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y que también el mundo antiguo pereció anegado en agua. Van a negar la creación y van a negar el diluvio, pero la Biblia dice que van a negar o van a ignorar voluntariamente. Es decir, voluntariamente, por más que tengan pruebas, por más que haya evidencias de que hubo un diluvio, por más que haya evidencias de un diseñador y de un creador, dice que los hombres burladores van a ignorar voluntariamente. Es decir, que van a ser ignorantes a propósito. ¿Por qué? Porque quieren andar según sus propios caminos, según sus propios deseos. Pero la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En este video hemos presentado evidencias concretas de que la evolución es un fraude, de que es simplemente un cuento de hadas para adultos. Sin embargo, la Biblia dice que el ser humano fue creado por Dios, tiene un propósito y es amado por su Padre Celestial. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de vivir esa vida con un verdadero propósito, con una verdadera razón de ser. Y también la Biblia nos dice que la hora del juicio ha llegado y que tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Tenemos la oportunidad de conocer a ese Creador, de entregar nuestro corazón a Él y de vivir una vida con propósito, una vida sin pecado, sin todas las ataduras que nos atan a este mundo. Dios no requiere de nosotros fe ciega, sino que nos da las evidencias suficientes para que podamos tomar una decisión basada en la razón. Si te gustó este video, deja tu comentario, compartilo con tus amistades, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque vamos a seguir subiendo videos interesantes sobre temas espirituales. Hasta la próxima.